Santo. Amén. Corazón sagrado de Jesús, en vos ponemos toda nuestra confianza, temiéndolo todo de nuestra fragilidad, esperándolo todo de vuestra bondad. Ser el único objeto de nuestro amor, el protector de nuestra vida, el sostén de nuestra debilidad, la reparación de nuestras faltas, la seguridad de nuestra salvación y nuestro refugio en la hora de la muerte. Amén. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, San Pedro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok, bienvenidos. Estamos viendo este ciclo, la tercera parte del Catecismo Romano, entonces sobre los 10 mandamientos. Y pues esta básicamente es una clase introductoria a la teología moral. Y hay muchos puntos entonces preliminarios que tenemos que tratar antes de ver como específicamente lo que nos enseña cada mandamiento de la ley. Entonces, es importante recordarnos de que podemos resumir toda la ley, la manera que nuestro Señor la resumió cuando contestó a los fariseos diciendo que la ley más importante es amarás a Dios con todo tu corazón, toda tu mente, todas tus fuerzas, todo tu ser. Y la segunda es semejante, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es el resumen de la ley, porque todo lo demás nos ayuda, nos enseña cómo hacemos eso, que es el propósito de nuestra existencia. Dios es autor de la ley y toda la ley. Podemos ver que hay diferentes tipos de leyes. Estamos hablando de leyes morales en esta clase, pero también hablamos de las leyes de la ciencia. Por ejemplo, leyes de la física, química. Pero el mismo Dios es autor de todos. Entonces no puede haber ninguna contradicción. Lo que aprendemos en la moralidad viene de Dios, igual como todas las cosas que podemos saber sobre la ciencia física. Y de hecho es más importante lo que aprendemos aquí sobre sus leyes morales, porque cuando aprendemos de cómo mueven las planetas, por ejemplo, es interesante, damos gloria a Dios por saber eso y ver su ingenio y todo eso, ¿okay? Pero la ley moral nos enseña cómo debemos de vivir para lograr nuestro propósito, el propósito de nuestra existencia. Y podemos hablar de 3 modos en que Dios nos comunica, 3 modos principales que Dios nos comunica su ley. San Pablo dice que la ley de Dios fue impresa en los corazones. Ese es el derecho natural. Que hay mucho de la moralidad que podemos saber casi por instinto. Si tenemos las conciencias bien formadas, entonces la gran mayoría de la ley es obvia. También lo reveló en Sinaí, ¿okay? Y fue confirmado y cumplido por Jesucristo.
Jesucristo perfeccionó la ley. Vemos muchas instancias, por ejemplo, en el Evangelio, cuando Jesús dice que ustedes han escuchado X, ¿sí? Pero yo les digo que quitando las corrupciones que entraron en la observancia de la ley. Y realmente las leyes de Dios son fáciles para observar. No es nada heroico para observar la ley porque nos conviene, nos conduce a la felicidad. Y vamos a ver en lo que consiste la felicidad más específicamente. Y la ley de Dios es necesaria para alcanzar la vida eterna para todos. Entonces no podemos decir, como es muy de moda hoy en día, pues esa es tu verdad, yo tengo la mía. No, la ley de Dios es absoluta y es universal. Y hay muchos frutos, el catecismo nos habla de los frutos que vemos por la observancia de la ley, manifestando la gloria de Dios, que nos convierte a Dios, haciéndonos conocer su voluntad y nos da la verdadera sabiduría. Entonces la ley obliga a todos. Relativismo no tiene sentido, porque pues vamos a ver, y eso es muy interesante, especialmente viendo esos principios fundamentales para empezar, que la moralidad se base en conceptos filosóficos, en la naturaleza de las cosas. Equivocamos mucho y hacemos daño, de hecho, al nombre de Dios, y perjudicamos la intención de convertir a otros a Dios y para que reformen sus vidas, etc. Cuando hablamos de la ley de Dios como si fuera nada más algo inventado, que es nada más una lista de reglas con que tenemos que cumplir por capricho de Dios, ¿no? Dios está allí diciendo, ¿cómo les voy a hacer trampa esta vez? No. Como vamos a ver, la ley de Dios es el manual para cómo vivimos según el plan de Dios. Y Dios nos hizo para ser felices. Entonces, observando la ley moral, llegamos a la felicidad que Dios nos tiene preparado. Y cuando pensamos así, toda ley tiene que ver con la naturaleza de las cosas. Por ejemplo, si hablamos de ciencia, una piedra, si la suelto, va a caer hacia abajo. ¿Por qué? Pues por su naturaleza. Es pesado. No es como un gas que va hacia arriba, sino así funcionan el mecanismo de gravitación, etc. Entonces tiene que ver con qué es la piedra porque funciona en esa manera. Entonces si queremos saber cómo funciona el ser humano, tenemos que saber qué es el ser humano, qué es su fin, ¿qué es su causa? ¿Cuáles son sus causas? Etcétera. Y eso nos prueba que no puede haber dos moralidades. Porque o la cosa conviene a lograr ese fin o no. Y todos tenemos la misma naturaleza. Somos seres humanos. Entonces, por eso relativismo no tiene sentido. Entonces, nosotros tenemos una causa final. Vamos a investigar eso según la filosofía. Y de ahí vamos a empezar a entender
cómo concluimos o cómo descubrimos las leyes de la moralidad. Pero hoy en día la filosofía moderna quiere olvidar de causas finales. En la ciencia, bueno, yo creo, todo tiene como su propósito de liberarnos de restricciones morales. ¿Okay? Porque si no tenemos un destino en el cielo, entonces, pues obviamente, cada persona debe de hacer en el momento lo que a él le parece que es más agradable, porque no hay otro motivo. Es simplemente mi gusto en el momento. Pero esto es obviamente muy equivocado. Porque vemos aún en cosas naturales que tienen un propósito, ¿no? Si sembramos una semilla, según la naturaleza que tiene esa semilla, va a crecer. Okay, aparte de como alguna cosa muy extraña que sucede, pero normalmente va a crecer según un plan. Como si hubiera un arquitecto que lo diseñó perfectamente. Y cada semilla del mismo tipo va a crecer en más o menos la misma manera. ¿Okay? La semilla de una rosa siempre va a ser una rosa. Y hay ciertas características que determinan que es eso y no otra cosa. ¿Okay? O aún en pues formaciones geológicas o piedras, tierra, vemos que si hay ciencia, de hecho, si podemos decir que ciertas cosas reaccionan en tal manera para producir ciertos efectos, y si podemos decir que hay leyes de ciencia, pues es porque tienden hacia ciertas metas, aún en cosas que no tienen conocimiento, no tienen uso de razón. Y para Santo Tomás de Aquino es una de sus pruebas de la existencia de Dios. Él describe que como un pájaro, según su especie, siempre hace su nido en la misma manera. ¿Por qué? No tiene discreción, no puede decidir, pero esa causa final, ese plan fue puesto en su mente, en su ser, por el arquitecto, alguien que sí tiene la concepción de decidir sobre causas finales. ¿Okay? Ese ser lo puso en el pájaro y por eso se comporta de tal manera. Entonces, si todo tiene causa final y estamos ignorando algo muy importante en el universo si queremos negar esas causas. De hecho, parte de la conspiración de los modernos es de negar causas finales y causas formales. Que no hay patrón y no hay destino. Todo es simplemente el conjunto de causas eficientes y materiales, como si todo fuera por accidente. Pero realmente nada tiene esa manera de actuar. ¿Okay? Pero la implicación de una causa final, si existen las causas finales, es que podemos entonces juzgar cada acto o cada hecho. Acto refiere a un ser que tiene discreción, tiene uso de razón y una voluntad. Pero cada cosa que sucede, cada hecho, podemos juzgar como bien o mal en cuanto nos conduzca al fin.
que esa esencia tiene, o que nos desvíe de llegar a ese fin. Y así es precisamente en la ciencia de teología moral. Okay, entonces vamos a distinguir dos tipos de fines. Okay. Tenemos el fin del objeto y fin de la gente. Okay. Entonces, cuando, más bien, si decimos fin, borrador, ¿alguien tiene? Para borrar. Dinero. De la obra, voy a decirlo así. Okay. Fin intrínseco y extrínseco. Okay. Por ejemplo, cuando hablamos del fin de la obra, estamos hablando del acto en sí, aparte de ninguna intención. ¿Okay? Entonces, un ejemplo es, si yo doy una limosna, dar limosna es para ayudar con las necesidades de una persona que es necesitada, ¿sí? Entonces, según ese fin, dar limosna es bueno, ¿no? Pero también tenemos el fin de la gente, quien lo hace. Y ese puede cambiar un poco, ¿okay? Nuestra evaluación del acto. Porque, ¿qué tal si doy la limosna, ¿okay? Pero es parte para ayudar a la persona y parte para que me aplaudan? Entonces, tenemos dos fines allí por el lado de la intención. Entonces, eso no corrompe totalmente el bien de ese acto, pero sí lo hace menos laudable. ¿Okay? Pero, por ejemplo, si tengo por fin, el fin de la gente es, te voy a dar una limosna porque mi amigo está ahí vendiendo drogas y quiero que compres sus drogas. Entonces ese acto es completamente corrompido por esa mala intención de la gente. La fin de la obra podemos decir que es el objeto moral. Y el fin de la gente es el motivo. Y en cada acto humano podemos identificar esas dos cosas. El fin del acto en algo que es simplemente natural, ¿okay? Que mi corazón está funcionando, qué bueno, ¿okay? Este está logrando su meta de mantenerme vivo, ¿okay? Pero yo no estoy decidiendo que funcione. Eso entonces no es acto humano, es un acto del hombre. Es un acto que sí el ser humano hace, pero sin considerar. Igual como respirar y muchas otras cosas que tenemos. Entonces no entra el fin de la gente porque nadie está mandando. Es como puesto por Dios. Okay. Entonces esa distinción es importante también. Tenemos actos humanos y actos del hombre. Okay.
Y la evaluación moral solo es sobre estos. Bueno, vamos a ver muchas más distinciones ahora. ¿Okay? Entonces, tal vez si están tomando sus apuntes, aquí va a ser importante para entender lo que vamos a ver en las siguientes clases, porque vamos a estar haciendo mucha referencia a estas distinciones. Okay. Okay. Entonces, cuando hablamos del fin, el fin de un acto puede ser un fin total, o también decimos adecuado si el agente realiza la obra exclusivamente por un motivo determinado que es causa total de la acción, de modo que sin él no la realizaría. Si no, ¿qué sería un ejemplo? Pues si voy a misa, ¿okay? y rezo, y mi fin en eso es dar gloria a Dios, ¿okay? Y es el fin total de ese acto, porque si no tuviera interés en dar gloria a Dios, no estaría haciendo eso, no iría a misa. Entonces es el fin total. Pero también el fin puede ser parcial o inadecuado, como si es cuando estamos buscando dos fines a la vez. Como, por ejemplo, el muchacho que va a misa porque tiene algo de piedad, pero también sabe que la muchacha que le gusta está allí. ¿Okay? Entonces hay dos motivos y tal vez de todos modos haría lo mismo faltando uno u otro de los motivos, pero los dos están allí. Okay. Entonces, a ver. Distinciones. Puede ser total, parcial. Hablamos del fin próximo, remoto o último. Entonces, si estoy trabajando para, no sé, escribir mi tesis en la universidad, ¿okay? Y mi fin próximo hoy es terminar tal capítulo, ¿okay? El fin más remoto es graduarme, ¿no? Terminar mi carrera. Entonces, el fin próximo nos ayuda a conseguir el fin remoto. ¿Okay? Y todo eso es para conseguir el fin último, que también tiene pues distinciones, porque podemos hablar de fin último relativo y absoluto. ¿Qué es el fin último absoluto? Dios. ¿Okay? Pero relativo de cierta categoría. Por ejemplo, el fin último relativo de la medicina es la salud. Pero la salud no es como el fin que nos satisface totalmente. Fin absoluto, ¿okay? Es cuando no hay nada más para querer. No está al servicio de nada más. Y lo que vamos a ver que es imposible de que haya más de un solo fin absoluto. Ok, bueno, maneras de tender a un fin. Okay, podemos tender hacia un fin pasivamente.
Por ejemplo, las cosas inánimas, ¿okay? Piedras. O por ejemplo, un buen ejemplo es un reloj. El reloj, ¿okay? Mide el tiempo. ¿Okay? Está contando los segundos y minutos, pero sin una intención real. ¿Okay? El reloj no piensa. Pero ¿cómo es que hace eso? Pues una inteligencia superior le puso un mecanismo, y según el mecanismo que sigue funcionando, logra su fin de decirnos qué horas son. ¿Sí? Por aprehensión instintiva, como el instinto, como un animal. ¿Okay? Y eso nosotros hacemos en muchas cosas también sin pensar, ¿no? Comemos, ¿okay? Porque es necesario, y muchas veces sin dar mucha consideración de lo que estamos comiendo, ¿sí? Porque el cuerpo lo necesita. Y por libre elección, esto es solamente para seres racionales que pueden advertir a su fin. Padre Antonio Arroyo Marín dice, el hombre tiene a su fin en cuanto tal, es decir, como sabiendo que es su fin, o así debe de ser. Pero nótese, sin embargo, que la voluntad del hombre es preciso. En la voluntad del hombre es preciso distinguir dos formalidades muy distintas. La voluntad como naturaleza tiene su propio fin, perfectamente conocido, pero determinado a una manera fija por la misma naturaleza, de suerte que se dirige a él de una manera necesaria por instinto o moción divina. El hombre no es libre con relación a esa finalidad de la voluntad, que es el bien común. Pero la voluntad en cuanto tal, que es voluntad libre, o sea, la que tiene al fin elegido por sí misma, es dueña de su propio acto, aunque siempre desde luego bajo la previa emoción y el flujo divino. De esa voluntad libre proceden los actos humanos, como veremos, en su lugar correspondiente. Entonces, del fin último absoluto no tenemos opción. Entonces es puesto en nosotros. No hay deliberación. ¿Y qué es ese fin del lado natural? Vamos a hablar del fin natural y sobrenatural, o bien natural y sobrenatural. Pero en cuanto natural, la voluntad a fuerzas busca ¿qué? ¿Alguien sabe? Felicidad. ¿Okay? Y no podemos prescindir de eso. Todos tienen eso. El problema es que tenemos libre arbitrio en la elección de los fines remotos y próximos. Y a veces esos fines que elegimos no nos conducen al fin absoluto. Esa es básicamente la definición del pecado. O a veces sí nos conducen allí porque Dios sigue como empujándonos y regresándonos, pero no es la manera más fácil para llegar allá. Entonces es mejor que elijamos otra manera. Y de hecho, que ya hablando de fines, podemos designar otra palabra que básicamente sí, significa exactamente lo mismo, pero bajo otro aspecto. Y hablamos del bien. La voluntad está programada para conseguir un bien que ubica, que es su fin, porque lo que quiere lograr es la causa final. Eso se llama un bien.
Es imposible que un ser racional oriente o dirija su acción a conseguir un mal precisamente en cuanto mal, porque el objeto propio de la voluntad es el bien. El mal tal cual no tiene ninguna razón apetecible. ¿Qué es el mal entonces? ¿Ok? El mal es una privación. No es una cosa tal cual. Mal es la ausencia de un bien que debe de estar. Y no hay. ¿Okay? Entonces, en todo lo que hacemos, estamos buscando un bien. Pero la esencia del pecado es preferir un bien aparente o preferir un bien menor en lugar de un bien supremo. ¿Okay? Por ejemplo, si tomamos un caso de si alguien amenaza tu vida, ¿okay? Por profesar a Cristo, ¿okay? Y tú piensas en negarlo para salvar tu vida. Salvar la vida es un bien. De hecho, es un bien muy importante. Pero es menos importante que el bien supremo, que es dar gloria a Dios. Y no cumplimos con eso por negar a Cristo. Entonces, el mártir que prefiere morir está olvidando de un bien que es la conservación de la vida para lograr el bien supremo. Aún si consideramos, por ejemplo, la persona que se suicida. ¿Okay? Suicidio es malísimo. Pero aún en ese caso, esa persona está con esa acción tratando de lograr un bien. Muy erróneamente. Pero por sus sufrimientos, piensa que por quitarse la vida, sus sufrimientos van a parar, cesar. ¿Okay? Entonces, en su desesperación, quitarse la vida, dejar de sufrir, es el bien mayor que la conservación de su vida. ¿Okay? Pero siempre estamos buscando un bien. Okay, y ahora vamos a dar unas divisiones del bien. Okay. Hablamos de bien último. Okay, y bien relativo. Igual como cuando hablamos de los fines. Okay, que es relativo a otro bien. Okay, podemos hablar de bien verdadero o aparente. Okay, y por razón de su apetecibilidad puede ser un bien honesto. Es en cuanto al deseo que sentimos hacia ese bien. ¿Okay? O sea, honesto es racional según nuestra naturaleza. Puede ser nada más deleitable según las pasiones. ¿Okay? Y simplemente útil. Entonces, el bien honesto es como el gusto que experimentamos en aprender algo, ¿no? de crecer en sabiduría. ¿Okay? Es honesto según nuestra razón. ¿Okay? Deleitable puede ser, por ejemplo, cuando la comida sabe bien. ¿Okay? Es un bien. Okay. Y puede servir a un bien honesto, que es querer alimentarnos. Entonces no hay problema. Pero
un bien solamente deleitable es uno, por ejemplo, el apetito sexual, cuando está ejercitado fuera del matrimonio. Entonces, dentro del matrimonio conviene un bien honesto, pero fuera es pecaminoso. Y el bien útil es algo que pues puede darnos gusto o no, pero lo perseguimos solamente porque nos ayuda a conseguir otra cosa. Okay. Y también hablamos de bien ontológico. Psicológico. Okay, y social. Okay. Bien ontológico es, en realidad, todo lo que existe es un bien, porque participa en existencia, que es, Dios es existencia misma. Okay. Entonces, en cuanto que exista, por ejemplo, podemos decir que el diablo es bueno, porque existe. Y todo lo que participa en existencia tiene ese aspecto. ¿Okay? Pero obviamente no es bueno en el sentido moral. Podemos hablar del bien psicológico cuando es bueno para mí, para un individuo. O el bien social cuando es bien para toda la sociedad. El bien común, también decimos. ¿Okay? Y la otra palabra que también refiere a lo mismo es la felicidad. Okay, ahora, ¿quién me puede dar una definición de felicidad? Todos queremos felicidad, pero muy pocos pueden definirla. ¿O a poco nunca han sido felices? Sí. Entonces, ¿quién se atreverá a darme una definición de la Es felicidad? la paz espiritual. Paz espiritual. No desear nada que Dios no nos dé. O sea, tengo todo. Todo lo tengo, porque está Dios, porque confío en Él, porque si tengo hambre, bueno, pues me va a dar. Ok, pero quiero que finjas como si no fueras cristiana, que no supieras nada de Dios, como somos simplemente un hombre natural, ¿okay? Como Aristóteles, ¿okay? Que no tiene el beneficio de revelación. Ellos también podrían experimentar felicidad, se supone, en cierto sentido, por lo menos, relativamente. Entonces, filosóficamente, ¿cómo vamos a definir felicidad? Algo que satisface la naturaleza del hombre. ¿Cómo? Algo que satisface la naturaleza del hombre. O sea, hablando incluso de lo racional. Ok, pues eso puede servir, es muy preciso, okay, en cuanto al fin que estamos hablando. Okay, si hablamos más fenomenológicamente. Que busca todas estas causas y principios. ¿Cómo? Es lo que busca, o sea, es buscar las causas y principios del ser humano. Buscar causas y principios. Bueno, las primeras causas y los principios. Y también el último, por el cual fue creado. Ok. A mi modo más, a lo mejor simple, es decir, tengo todo lo que yo quiero y eso me hace feliz, porque estoy satisfecha con lo que tengo. Ok, sí. Pues es otra manera de decir lo que Javier dijo en cierto sentido, ¿no? No tener sufrimientos también. O sea, vivir una vida sin sufrimiento. Pero los mártires no fueron felices. Pero eso si no consideramos. Bueno, a veces O los Los budistas, ¿no? sí, o los ¿cómo se dice? Estoicos. Estoicos. Ajá. Tenían esa idea de ser felices a pesar de todo sufrimiento y se entrenaban para ser felices padeciendo cosas, haciendo mortificaciones a propósito de no tener deseos. Pero un concepto
es muy subjetivo, ¿no? O sea, cada persona lo va a expresar de la manera que lo vive o según lo que las necesidades o los anhelos que tiene. Pues, Supongo que hay una descripción, un concepto de diccionario, ¿no? Pero ¿qué es exactamente lo que quiere usted del concepto de diccionario? pues yo quiero el concepto que, pues, en que caben todas las experiencias subjetivas que tenemos. No, pues, a ver, para seguir adelante. Cumplir la razón de mi existencia. ¿Con Con qué? el fin absoluto. Ok. Pues, una definición. Pero un ateo no le va a decir eso. ¿Cómo? Un ateo no le va a decir eso. Sí, tal vez. Pues el ateo te va a decir. Pues hay muchos conceptos diferentes. De hecho, hay diferentes teorías de moralidad que tratan de definir felicidad, porque como dijimos, no podemos concebir un ser humano que no busca felicidad. El problema es que hay muchas equivocaciones en dar una definición. Entonces, por ejemplo, muchos filósofos en cierto tiempo decían que la felicidad era la experiencia del placer. ¿Sí? Y la moralidad consistía en hacer lo que conviene para el mayor placer para el mayor número de personas. Entonces es como evaluamos la moralidad. Si esta acción hace que más personas experimenten placer y placer más intenso. ¿Okay? Utilitarianismo. ¿Okay? Pero hay otros que dicen que felicidad es no tener ningún deseo. Como es un concepto más oriental. Los budistas dicen que pues, el camino a la felicidad es de no querer nada. ¿Okay? Pero creo que una definición más precisa sería eso. El estado del ánimo que se complace en la posesión de un bien que le llena de dicha y de paz. En la consecución del bien que llena de dicha, entonces estamos experimentando el gusto de haberlo conseguido, y de paz, especialmente si definimos paz como un gozo que perdura, un gozo que para el cual no tenemos miedo de que alguien nos la va a quitar. Tenemos seguridad en la posesión de ese gozo. Entonces, el ser racional tiende a su felicidad necesariamente, y por eso podemos decir que el fin, el bien y la felicidad son una sola cosa con diferentes nombres, y todo hombre obra por un fin que tiene para él razón de bien, en cuanto que le proporciona o conduce a su propia felicidad. Okay. Y luego podemos hablar de felicidad que es natural o sobrenatural, pues más o menos las mismas divisiones. Absoluta o relativa. Por ejemplo, Aristóteles, para él, ¿en qué consistía la perfección de felicidad? ¿Quién ha leído Aristóteles? Eso, pues fue un momento, cuando descubrí Aristóteles y su moralidad, abrió mis ojos, ¿no? Y me dio mucho interés para saber más de la fe, porque vemos en Aristóteles como una intuición o un conocimiento de lo que la revelación también nos ha enseñado. Entonces, Aristóteles
¿Alguien sabe? Para él, felicidad. El sumo bien, la posición del sumo bien. Ok, sí. Bueno, él dice que ese sumo bien es la práctica de virtud. Okay? Y la mayor felicidad es la práctica de la virtud más importante. Okay? La mayor virtud. Okay? Y virtud es un hábito que perfecciona un poder. Entonces, la virtud más grande es la que perfecciona el poder más grande que tenemos. Y él adivinaba, podemos decir, o suponía que esa consiste en una contemplación, porque es el ejercicio del poder más alto que tenemos, que es la razón, ¿okay? Y de gozar en la contemplación o consideración de la verdad suprema, que para él, aunque era pagano, decía que tiene que ser la primera causa, la causa de todo, la causa no causada. Entonces, él entendió mucho de nuestra naturaleza y aún tenía una intuición de esa felicidad sobrenatural. Porque cuando hablamos de contemplación de una divinidad, ya estamos pasando los límites de felicidad puramente natural. Okay? Y sabemos que la felicidad sobrenatural, que es el destino que todos tenemos, de hecho, ya no hay seres humanos, okay, que tienen solamente, en realidad nunca ha habido seres humanos que solamente tienen un fin natural, una felicidad, que buscan una felicidad puramente natural. Sí, aún los ateos experimentan ciertas felicidades relativas que son naturales. Pero esos tienen para nosotros, porque Dios nos creó con un destino sobrenatural, son como ayudas para conseguir esa felicidad suprema. Y esa felicidad puede ser objetivo o subjetivo. La felicidad absoluta, objetiva, es la visión beatífica y nada menos. No hay nada aparte. Y eso es felicidad en sí. No importa si alguien, un ser humano, está allí o no, porque es Dios mismo que es perfectamente feliz. Pero relativa o subjetivamente es nuestra participación en ella y admite de grados. Hay personas más felices que otros y sí habrá personas más felices que otros en cuanto tengan más de esa posesión de la visión beatífica. Porque la medida, ¿qué es la medida? Perfección, que es Dios. Por eso Jesús nos dijo que fuéramos perfectos como nuestro Padre en el cielo es perfecto. ¿Okay? Y pues en Boecio dice, hablando de esa felicidad subjetiva, el estado perfecto para el hombre que resulta de la posesión de todos los bienes que hay. ¿Cómo vamos a enumerar todos los bienes que hay? Hay chocolate, que hay música, que hay... ¿Dónde vamos a terminar? Pues solo en el sumo bien, porque esos bienes relativos son participaciones en el bien tal cual, que es Dios. ¿No? Y esto es un consuelo inmenso, porque sabemos cuando llegamos al cielo, ¿okay? Cuando vemos la visión beatífica, que todo lo que buscábamos en esta vida, recordando que lo que buscamos, lo que perseguimos, tiene el aspecto de bien,
y lo que es bien verdadero tendrá su perfección en Dios, ¿no? Entonces cuando los niños preguntan, ¿mi perro va a estar en el cielo? No. ¿Okay? Pero tampoco vas a querer tu perro, porque lo que te gusta de tu perro, ¿okay?, es una participación en un bien que tiene su perfección en Dios. Es imposible que alguien esté viendo a Dios cara a cara y pensar, pues esto está bien, pero si tuviera mi perro, sería mejor. ¿Okay? Y para que esa felicidad sea lo máximo que pueda, tiene que tener ciertos aspectos, ¿no? Tiene que ser estable. Si en un momento tememos que vamos a perder esa felicidad, entonces no falta algo. De hecho, por eso todo amor humano es deficiente y implica un sufrimiento, porque no va a sobrevivir para siempre. Todo amor humano va a parar, terminar en un momento, que sea por pues traición o la muerte, alguna circunstancia. Entonces, amor humano no nos puede llenar con todo lo que buscamos, a pesar de tantas canciones, ¿no? Su posesión es suficiente. Es decir, que poseemos ese bien al máximo grado posible. Porque si sabemos, por ejemplo, las riquezas no nos van a satisfacer. No importa cuántos tenemos, porque siempre es posible tener un peso más. ¿Sí? No, y vemos eso claramente en mucha gente que tiene mucho, que siempre están buscando más. Decimos, ¿cuándo van a descansar? Disfruta lo que tienes, ¿no? No es fugaz. Entonces, si perdura. Tiene que ser estable. Exacto. En cuanto que supone la posesión de todos los bienes, abarca la bienaventura esencial y la accidental. Nada absoluta le falta ni le puede faltar. Entonces esa como accidentalmente también refiere a nuestra percepción, por ejemplo, ¿no? Si alguien dice que esa obra de música es la mejor que ha habido, y sí la apreciamos, pero también sabemos que pues soy un poco deficiente del oído. Entonces es posible que alguna otra persona, por tener mejor facultad del oído, puede apreciarla aún un poquito más. Entonces, para que sea absoluta la felicidad, no le hace falta de nada en absoluto. ¿Okay? Entonces, la cuestión es, si el hombre tiene un fin último. Eso sabemos, es evidente porque todas nuestras acciones deliberadas obramos para lograr algo. Realmente es imposible concebir una acción que no tiene algún propósito. Y aún las acciones que decimos que son sin propósito, son para algún propósito, ¿no? Hacemos algo, nos portamos como payasos para que la gente se ríe. O caminamos sin propósito, pues porque sentimos aburridos y queremos ocuparnos con algo. Siempre hay un propósito. Y es últimamente para conducirnos a una felicidad. Entonces, al menos en una manera implícita, estamos buscando ese fin último. Como vamos a ver, el pecado puede hacer más borrosa
la imagen o el concepto de lo que es el fin último. Entonces, lo perseguimos menos directamente. ¿Okay? Pero cuando vivimos en santidad con la ayuda de gracia, esa imagen se hace más clara y es más fácil dirigir y ver cómo cada acción conduce a eso. ¿Okay? Pues el fin último de toda la creación. ¿Por qué Dios hizo el mundo? Porque si decimos que todas las criaturas que Dios hizo tienen un fin, sería ridículo de decir que Dios que las hizo no tiene fin en actuar. Entonces, ¿qué es el propósito, el fin último de lo que hace Dios en crear? ¿El amor? Para su gloria. Su gloria. ¿Okay? Su gloria. ¿Okay? Ahora, ¿por qué Dios entonces no es un egoísta? Algunos dicen eso. Perfecto. ¿Okay? No necesita de nosotros para su gloria. Sí, ¿ok? Entonces, para hacer el mundo, ¿ok? Que tiene toda la creación, con el fin de participar en su gloria, sí aumenta su gloria extrínseca, pero su gloria intrínseca no le hace falta nada. Entonces, no hay beneficio para Dios, ¿no? Egoísmo sugiere de que está obrando para que aproveche de algo. Pero es imposible. Dios no puede ser más feliz. Cuando hablamos así, estamos hablando metafóricamente. Pero Dios es perfecto. Entonces, de hecho, permitir, de crear sin necesidad, para que las criaturas tengan una participación en su gloria perfecta, es el acto más perfecto de generosidad que hay. Porque no hay nada que Él aprovecha por hacerlo. ¿Okay? Y también sabemos que Dios no puede estar actuando por ningún otro fin, porque esta implicaría que hay otro bien aparte de Dios. Dios no sería el bien último. ¿Okay? Estaría subordinando sus acciones al otro bien extrínseco. Pero acabamos de decir que todo bien tiene su perfección en Dios. ¿Okay? Entonces es la única conclusión. ¿Okay? Entonces toda la creación es para manifestar eso, ¿no? Hay bonitas reflexiones de santos, ¿no? Como motivándonos, ¿no? A conformar nuestras voluntades según la suya, porque las criaturas inánimes que no tienen nada de participación, no tienen este destino de participar y gozar la visión beatífica, nunca fallan en manifestar su gloria. Pero nosotros que tenemos esta invitación con tanta facilidad, preferimos algo peor. No simplemente peor, pero la realidad es que como solamente puede haber un bien absoluto. ¿Okay? Entonces, cuando estamos pecando, estamos eligiendo una acción que no nos conduce a eso. Entonces estamos decidiendo de hacer la acción pecaminosa como nuestro fin último. Por eso decimos que el pecado mortal nos quita la vida de gracia, porque ya no estamos encaminando hacia Dios, sino estamos yendo hacia atrás. ¿Okay? Y ese es el horror del pecado, porque estamos en rebelión contra todo el universo. Todo es para la gloria de Dios. Y estamos diciendo, yo prefiero, ¿no? Como cometer gula y comer. ¿Okay? Ese es mi fin último. ¿Okay? Como dice San Pablo, ¿no? Su Dios es su panza. ¿Okay? O otras partes de su cuerpo, muchas veces. ¿Sí? Pero
a fuerzas, realmente, esa es solamente una ilusión. Porque, ¿qué dijimos? Que no somos libres para decidir qué es el fin último, absoluto. Es programado. Entonces, en cuanto a la felicidad relativa, nuestra participación, estamos diciendo que ya eso no quiero. No quiero participar en el bien absoluto. Pero el bien absoluto sigue siendo el bien absoluto. No importa si hay millones de personas, una persona y ninguna persona disfrutándolo. Y todo, Dios no va a fracasar tampoco en lograr su fin en crear, que es su gloria. Entonces, ¿cómo logra su gloria cuando pecamos? Su justicia. Entonces, en alguna manera u otra, vamos a reflejar la gloria de Dios por participar en su bienaventuranza en el cielo o sufrir sus justos castigos en el infierno. Pero todo, por eso que vimos en el curso anterior, que en el cielo no vamos a estar renegando porque mi mejor amigo está en el infierno. No, porque vamos a alabar a Dios. Aun si la persona que más amábamos en la vida está sufriendo las penas del infierno, porque vamos a ver solamente un objeto. De hecho, vamos a ver como debemos de ver en esta vida, que todo es para la gloria de Dios y nada más importa. ¿Preguntas? ¿El cielo es un lugar? Pues Santo Tomás dice que tenemos que ubicar el cielo en como un lugar, porque vamos a tener cuerpos allá, ¿no? Pero dónde está o en qué sentido es exactamente no sabemos. Pero sabemos que la esencia del cielo es la visión de Dios, visión beatífica. Los que se salvan ven a Dios cara a cara, entonces. Esta es la esencia, ¿no? Como dice San Pablo, ahora vemos borrosamente como en un espejo, luego veremos cara a cara. Pero la claridad, la perfección de esa visión, pues va a variar según nuestros méritos. Y nadie va a poder comprender a Dios aparte de Dios. Entonces, si pudiéramos medir la claridad de esa visión, ¿no? 100% siendo la perfección, nadie va a alcanzar eso, porque Dios es infinito y seguimos siendo finitos. Pero podemos acercar a esa perfección más o menos según nuestros méritos. Y vamos a ver a Dios por medio de Dios. Porque la mente es incapaz de ver Dios. Pero Dios, esa es la lumen gloria, la última gracia que Dios da a los bienaventurados, que les da la capacidad de percibir algo que sería totalmente imposible para ellos según su naturaleza. ¿Otra pregunta? Muy bonita. Gracias. Okay. Sí. Gracias. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, et super vos et semper. Amen.